Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Campos y yo les voy a hablar de los impuestos sobre el pago de días oficiales trabajados. Mi principal objetivo es dar a conocer al interesado el tipo de impuesto que se aplica al trabajar un día feriado oficial en México y el impacto reflejado en su estado económico. También voy a dar a conocer las ventajas y desventajas de la aplicación del impuesto sobre la renta por trabajar un día festivo. Antecedentes. Conocer lo relativo a la evolución histórica de los tributos en el tiempo y en el espacio nos va a permitir observar su desarrollo hasta llegar a nuestro tiempo. En el aspecto tributario ha existido siempre la imposición del más fuerte. Esto propicia el enriquecimiento excesivo de unos pocos en perjuicio de la mayoría. Sin embargo, con el paso del tiempo, los abusos en justicias han ido disminuyendo. Actualmente ya se observa una implementación de sistemas fiscales más justos. El ser humano al vivir en sociedad presenta dificultades que difícilmente puede satisfacer él mismo, como lo son seguridad, educación, transporte. Todas estas necesidades son reconocidas por el Estado, quien se encarga de regular la conducta de todos los individuos en la sociedad. Pero recordemos que para que todo esto suceda, el individuo debe de proveer de los recursos necesarios al Estado, quien a su vez va a revertir estos recursos a la misma sociedad a través de la instrumentación de ordenamientos legales y reglamentarios aplicables con eficiencia y honestidad. Esto es lo que justifica la obtención de ingresos tributarios. Comenzamos con la época prehispánica en México. En el territorio nacional existían 7 grupos indígenas o tribus que representaban los imperios indígenas. A causa de las constantes guerras tribales de estos imperios indígenas, las tribus vencidas empezaban a pagar tributos, que en ese entonces consistían en oro, plata, animales, aves, entre otros. Previo al dominio del imperio azteca, las tribus o los indígenas le pagaban tributo al rey de Azcapotzalco. Los tributos cobrados por el imperio azteca ya hablaban de una tasa fija, porque dependía de lo que producieran en la zona conquistada. Cuando los indígenas no podían pagar el tributo, lo vendían como esclavo, ¿sí? Con la finalidad de poder recuperar lo que ese indígena no podía pagarle al imperio azteca. En esta parte también, o en esta época también, se puede observar que ya hay exentos de pagar dichos impuestos o dichos tributos, ¿sí? Como son los nobles, los niños, los huérfanos y obviamente los esclavos. En el caso de los agricultores, ellos pagaban con parte de sus cosechas, y en el caso de los artesanos, ellos pagaban con los objetos que producían. Pasamos a la época colonial, y en 1521, cuando ya se había llevado a cabo la conquista, los españoles se apoderan del imperio azteca y llevan a cabo la fundación de la Nueva España. Todas las riquezas obtenidas de esta conquista se las dividían entre los soldados, los civiles y la iglesia. Tiempo después inician los comercios, inicia la minería, la ganadería y la agricultura, y era de ahí de donde se obtenía el tributo, pero para la corona española. Los españoles fundamentan su derecho a la posesión de los pueblos indígenas que conquistaron en la bula menor intercaetera, expedida por Alejandro VI, el 4 de mayo de 1493, que era como una ley de ingresos de la Federación, pero para la colonia española. Luego de la independencia, el 6 de diciembre de 1810, el cura don Miguel Hidalgo promulga un bando en la ciudad de Guadalajara, ordenando que cesara la contribución de los tributos que pagaban las castas y los indios, dado que su condición económica era muy precaria y obviamente no tenían la capacidad contributiva.
Luego, el 18 de marzo de 1812, se promulga la primera Constitución Política española, y en su artículo 8 se establece que todo español, sin distinción alguna, ha de contribuir para los gastos del Estado. Hago mención a la Constitución de Cádiz por la influencia que tiene en la legislación constitucional del México independiente. Ahora bien, pasamos a la del tratado. Para efectos del impuesto, encontramos la normatividad dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 31, fracción 4. Y cito textualmente: son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado o municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es importante hacer mención de este artículo porque de aquí vamos encadenando las siguientes leyes vinculadas con este tema de investigación. Con estos antecedentes nos queda claro que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público a través de los impuestos. Vamos a lo particular: días festivos laborables. Recordemos que un día festivo es un día de descanso obligatorio que está amparado por la Ley Federal del Trabajo. Si queremos algo más específico, en el artículo 74 se establecen días festivos de descanso obligatorio. A nosotros el que más nos interesa es el artículo 75, que es el que sigue, en donde se establece el salario percibido por laborar un día festivo. También nos habla de que los trabajadores y los patrones van a establecer el número de personas que van a trabajar un festivo. En el caso de los trabajadores que quedan obligados a trabajar, van a tener derecho a que se les pague, independientemente de su salario, que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. En esta parte es claro: si es un día de descanso obligatorio, pero si estás obligado a trabajarlo, tienes derecho a que se te pague el doble. Aquí viene la parte más importante: ¿qué impuesto es el que se va a pagar? Y lo encadenamos con la siguiente ley, que es la ley del impuesto sobre la renta. Okay. El impuesto sobre la renta es una contribución a la que estamos sujetos todos los diputados. Y esto lo vimos en la primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos, artículo 31, fracción 4. La ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 93, nos habla en términos generales de que un trabajador que gane el salario mínimo se va a encontrar exento de pagar impuestos por horas extras y por días festivos trabajados. Por eso es importante conocer los antecedentes. Ya había un antecedente de que había indígenas exentos de pagar un impuesto o un tributo por su precaria condición económica. En la actualidad, esa parte no ha cambiado. Se ha venido a modificar, sí, pero no ha cambiado. Sí, tenemos todavía gente, ¿sí?, trabajadores en este caso, que están exentos de pagar el impuesto por estos conceptos. Y se debe precisamente a que ganan el salario mínimo, no tienen la misma capacidad contributiva. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que ganan más del mínimo? El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos indica que gravarán el 50% por concepto de horas extras y festivos laborales. Ejemplificando esto, tenemos un caso de un trabajador que gana 7,000 pesos mensuales. Al día está ganando 233 pesos con 33 centavos. La Ley Federal del Trabajo nos dice que tiene derecho al pago doble por haber prestado sus servicios un día festivo. Es decir, otros 233 pesos con 33 centavos. Pero ojo, el salario mínimo que tenemos vigente a partir del 1 de enero de 2019 es de 102 pesos con 68 centavos. Quiere decir que este trabajador, que gana 233 pesos con 33 centavos al día, no queda exento de pagar impuestos.
Por lo tanto, la ganancia no es del doble, ya que la ley del impuesto sobre la renta nos dice que este ingreso adicional va a gravar un 50%. O sea que la ganancia real no va a ser de 233 pesos con 33 centavos. Si le están grabando el 50%, la ganancia real es de 116 pesos con 66 centavos. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de trabajar un día festivo? En el caso de aquellas personas que ganan el salario mínimo, es muy claro. Ellos están exentos de pagar este impuesto y por lo tanto el ingreso adicional va a ser el doble y se va a ver reflejado en su estado económico. Las personas que ganan más del mínimo también tienen la ventaja de que se van a llevar un ingreso adicional, no en la misma proporción, ¿sí? Que gana un salario mínimo, ¿sí? Pero sí hay una ventaja pequeña, pero existe una ventaja, vas a tener una ganancia. La desventaja es el gravamen del 50%, ¿sí? Sobre este ingreso adicional, porque cuando una persona toma la decisión de trabajar un día festivo, es ¿por qué? Porque le interesa el pago doble, ¿sí? Del que les habla la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Sin embargo, a la hora de que tienen ya su recibo de nómina, se percatan de que no es realmente el doble, ¿no? El impuesto sobre la renta se incrementa y entonces la ganancia que esta persona tiene no es la misma. Ahora bien, ¿cuál otra es la desventaja? Y ya tiene que ver más con variables como tiempo de traslado, ¿sí? Como la inversión que hacen. Hay gente que al día se gasta 65 pesos, ¿sí? En trasladarse de su casa, trabajo y de regresar. Entonces imagínense que esa persona trabaja un día festivo con la idea de que se va a llevar un pago doble y que en lugar de llevarse 233 pesos esté llevando 116 pesos únicamente, y de esos 116, si tú invertiste ese día 65 pesos para poder ir a trabajar, tu ganancia va a ser de 51 pesos. Ahora bien, otra de las ventajas de trabajar un día festivo que puede considerar es que estás contribuyendo al gasto público, lo que va a permitir que el Estado, el municipio, etcétera, etcétera, procure una administración pública sana en cuanto a servicios y satisfacción de necesidades. Ahora bien, ya para concluir, apliqué una encuesta a 10 colaboradores que laboran dentro de la misma empresa. Esta empresa, por cuestiones de necesidad, convoca, ¿sí?, a sus trabajadores a laborar un día festivo, y los resultados en base a las gráficas son los siguientes. Pregunta 1. ¿Has trabajado en una empresa formal? El 100% contestó que sí, es decir, las 10 personas trabajan en una empresa formal. Pregunta 2. ¿Conoces los días festivos obligatorios? La gráfica nos indica que 9 de cada 10 sí conocen los días festivos obligatorios. 3. ¿Sabes cómo se debe de pagar un día festivo descansado? 8 de 10 trabajadores sí saben cómo se paga un día festivo descansado. Se paga normal. 4. ¿Sabes cómo se debe de pagar un día festivo elaborado? 8 de cada 10 trabajadores sí saben cómo se paga un día festivo laboral. 5. ¿Conoces todos los conceptos que se te descuentan de la nómina? 7 de cada 10 trabajadores sí conocen los conceptos que se les descuentan de la nómina. Por lo tanto, cuando hay un incremento o un decremento en tu nómina, pues se percatan de manera inmediata de que algo no está bien. 6. ¿Cuál es el motivo por el cual trabajas un día festivo? 8 de cada 10 trabajadores laboran un día festivo para generar un mayor ingreso. 7. ¿Sabes cómo está calculado el impuesto sobre la renta en tu nómina? 8 de cada 10 trabajadores no saben cómo está calculado el ISR en su nómina. Por eso el objetivo de este proyecto de investigación, dar a conocer. 8. ¿Has notado el cambio del ISR que trabajas en un día festivo? 7 de cada 10 trabajadores sí se percatan del cambio de impuestos sobre la renta cuando trabajan en un día festivo. Esto nos indica, junto con la respuesta anterior, que se desconoce cómo se calcula el impuesto sobre la renta, pero sí saben que es diferente cuando se trabaja un día festivo. 9. ¿Te consideras satisfecho por el ingreso generado al trabajar un día festivo? 7 de cada 10 trabajadores no están satisfechos por el pago cuando trabajan un día festivo, y este se ve reflejado en su estado financiero, en su estado económico. No es lo que ellos estaban esperando, no es ese pago doble del que se les
reflejada en la Ley Federal del Trabajo. 10. ¿Sabías que hay personas que en base al salario están exentos de pagar el ISR por un día festivo laborado? 9 de cada 10 personas lo desconocen. 11. ¿Consideras que el pago por trabajar un día festivo no debería gravar impuestos? 8 de cada 10 trabajadores opinan que el pago por trabajar un día festivo debería estar exento de gravar impuestos. Por lo anterior, concluimos que los trabajadores desconocen cómo aplica el impuesto sobre la renta. Por lo menos un 80% de lo conocen de esta empresa. Saben que hay una desventaja económica, ya que el ingreso adicional no es el esperado y que tiene que ver con el impuesto sobre la renta referente. Ya por último, en este pequeño esquema podemos observar si el impuesto sobre la renta, si sus tres fases, época prehispánica, época colonial, la época actual que estoy marcando, valga la redundancia, con el marco legal, en donde en la época prehispánica el tributo es igual a impuesto. En la época colonial, sí, la contribución es igual a impuesto, sí, y la contribución más adelante no aplicaba para los indios, es decir, ya estaban exentos algunas personas. Marco legal, comenzamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción 4. Enlazamos con la Ley Federal del Trabajo, artículos 74 y 75. Días festivos y el pago por trabajar un día festivo. Y la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 93, establece, ¿sí?, cuál es el porcentaje que va a gravar un día festivo laboral. Bien, con esto concluimos, ¿sí? Se cumple con el objetivo general, que es dar a conocer al interesado el tipo de impuesto que se aplica al trabajar un día festivo y el impacto reflejado en su estado económico, así como las ventajas y desventajas con las que podrán tomar medidas para que no se aplique el impuesto. Gracias.